Ya. ¡Ay! Ya estamos. Ya estamos acá en otro Facebook, o sea, en otro Instagram Live, en otro capítulo de Maternidades Imperfectas. Mi nombre es Connie Aitken y hoy día vamos a hablar de un tema bastante fuerte, bastante interesante y que por supuesto necesitábamos tenerlo, necesitábamos como hablar de ese tema, necesitábamos tocarlo porque sentimos que es un tema súper importante y tiene que ver con la violencia de género hacia las mujeres, hacia las madres, ¿sí? Algo que ni una de nosotras está exenta. La verdad es que es súper importante poder hablarlo y visibilizarlo, porque yo creo que estamos súper acostumbradas a que estas violencias ocurran, a que nosotros a veces en nuestras propias relaciones estemos sometidas a las violencias. Por lo tanto, hoy día vamos a tener una invitada muy especial que ya se va a unir a nuestro live, porque nos hemos dado cuenta que, como les contaba recién, está más normalizado de lo que a nosotros mismos nos gustaría. La violencia, el estar en espacios y en relaciones tóxicas muchas veces es mucho más común de lo habitual. Yo creo que en nuestra propia experiencia podemos observar que quizás hemos tenido relaciones con otras personas en que se han vuelto violentas, en que no nos damos cuenta que pasamos, por ejemplo, de un celar pequeñito a un controlar, a un espacio donde ya nos invisibilizamos como personas. Entonces es súper importante poner estos temas en la agenda, poner estos temas en el espacio público, ¿sí? Paz, estamos tratando de invitar a nuestros invitados, ¿no? Sí, estamos tratando de conectarnos con Ana Vera de Surcuna. Espérennos un ratito que no le vemos aún. Un ratito. Ya vamos, chiquillas. Aquí. Ahí está, a ver, ahí está. Ya. Ahí está Ana. Perfecto. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí estamos con nuestra invitada. Y como yo les contaba, un espacio en donde nos hemos dado cuenta que está tremendamente normalizado a veces la violencia. Yo tuve una relación de pareja en donde comencé a experimentar y a darme cuenta de ciertos comportamientos que no me estaban siendo ni cómodos ni nutritivos, sino que al contrario estaban siendo muy tóxicos y comenzaron como comportamientos del estilo cámbiate de ropa, no me gusta que te juntes con estas personas, mejor salgamos los dos solos, y yo encontraba que eso era amor, y yo encontraba que eso era cuidado, y que esa persona me estaba cuidando. No fue sino hasta que mi mamá me dijo, hija, esto no está bien, te estás dejando de juntar con tus amigos, estás dejando de hacer lo que tú quieres, que yo me di cuenta que estaba siendo víctima de pequeñas violencias en una relación en ese momento de pololeo. No sé cómo tú lo has visto, cómo es tu relación con este tipo de temática. Sí, bueno, yo creo que la violencia de género es como lo demuestran las estadísticas, es una pandemia. Lo vivimos desde violencias físicas, psicológicas, como lo que relataba la Cone, patrimoniales. Ahora en el caso de las mujeres madres también se ha acuñado con más fuerza el término de violencia vicaria, esta violencia que ejercen las parejas sobre los hijos para lastimar a las madres. Yo he trabajado mucho tiempo con mujeres, trabajé recientemente algunos años con madres, adolescentes, y la violencia estaba desde el rato que se subían al bus, en sus parejas, en sus familias, en sus hermanos hombres, de esta idea, ¿no? De la mujer joven que se queda embarazada y entonces ya es un estigma para la familia en los centros médicos. Realmente, lastimosamente, como un transversal en la vivencia de madres, que ya hablaremos con Ana, que ya está aquí. Muchas veces en los temas de violencia están doblemente vulnerabilizados por el tema de clase, por el tema de etnia, por el tema de pobreza, vemos también en mujeres migrantes, así que estamos muy contentas de poder estar aquí con la directora de Surcuna. Surcuna es una ONG feminista aquí en Ecuador, una ONG que realmente admiramos su trabajo,
porque posicionan con mucho profesionalismo, con medidas de atención, de protección, de reparación a las mujeres de víctimas de género. Así que estamos aquí con Ana. Ana es socióloga, está en el mundo de los derechos humanos desde hace mucho tiempo, así que bienvenida, Ana, a este espacio de Maternidades Imperfectas. Hola chicas, buenos días. No sé si me escuchan bien. Súper bien, súper bien. Muchas gracias igual por el espacio y por justamente poner en debate el tema de nuestras maternidades, ¿no? Que creo que es súper importante y interesante, ¿no? Yo quería comenzar diciendo justamente frente a esto que ustedes me decían de la violencia, que específicamente en la etapa del embarazo y de la maternidad se vuelven momentos de la vida donde la violencia es más común. Lamentablemente, ¿no? Y contrario a lo que podríamos pensar, porque uno podría pensar si ya formaste un hogar, si vas a tener hijos e hijas, si estás en una relación donde también hay otras personas que importan, técnicamente la violencia podría disminuir, los celos disminuyen, ¿no? La posesividad, pero en realidad lo que nos demuestra tanto las estadísticas como la experiencia es que esto no es así. La maternidad para las mujeres implica una serie de trabajos, una serie de trabajo del cuidado, por supuesto, pero además de compromiso con estas vidas de los niños, de las niñas, que hace que sean más vulnerables a la violencia. Y lo que miramos es que la violencia basada en género, por ejemplo, aumenta en mujeres embarazadas y en mujeres con hijos e hijas. Y recrudece. Yo creo que responde también al hecho de que es más difícil irse cuando tú tienes una familia que cuidar. Y esa dificultad es sobre todo para nosotras. Primero porque estamos en un sistema que nos ha dicho que nosotras somos las que sostenemos la familia, las que tenemos que cuidarlo, ¿no? Un sistema que además idealiza esa familia, sin comprender que la familia no siempre es el espacio como más seguro, ¿no? Y el espacio como más adecuado, y que pueden haber familias y relaciones tóxicas, que es importante saber soltar. Sin embargo, hay como esta idealización, ¿no? Y la gente nos dice cómo te vas a separar, asumes, si ya te metiste a tener guaguas, los guaguas necesitan su padre, ¿no? Que hay una serie de mitos y creencias alrededor de la familia, de la paternidad, de la maternidad, que hace que las mujeres estén más dispuestas también a quedarse en relaciones de violencia cuando son madres, cuando están embarazadas, justamente en función del cuidado de sus hijas e hijos, ¿no? Exacto. Eso como un primer dato, ¿no? Que creo que es importante justamente para que podamos tener esta conversación. A mí me parece muy importante lo que tú traes, porque yo creo también, Ana, que se ha visto recrudecido en pandemia. Yo creo que obviamente los índices de violencia intrafamiliar se han recrudecido y las mujeres no tienen la posibilidad de irse, lo que dices tú. ¿Cómo has visto la realidad, bueno, en el Ecuador, no sé, en Latinoamérica, con este aumento de la violencia familiar, pero sobre todo también esta situación que tú hablas de la vulnerabilidad, de cómo no poder escoger irnos, que me parece tremendo, porque ya no hay la libertad de yo poder decir, por ejemplo, tengo un trabajo o tengo un ingreso y puedo irme con mi hijo o mi hija para poder tener un mejor pasar y no sufrir esto, pero me tengo que quedar porque dependo económicamente, porque la casa de mi pareja. ¿Cómo observas que ha recrudecido esto ahora en pandemia y cómo ves la realidad acá en el Ecuador? Bueno, yo creo que uno de los temas más complejos, más allá de la dependencia económica, que es importante, es la cultura, ¿no? Una mujer que es madre y que tiene hijos es una mujer que es vista como que tiene que permanecer en ese espacio, ¿no? Como yo te decía, esta idealización de la familia hace además que tú se sientas responsable, por ejemplo, de destruir tu familia, ¿no? De dejar a los niños sin padre, de generar estas relaciones que todo el mundo además cuestiona y mira, ¿no? Y te dicen, cuidado con esto, cuidado con lo otro, mira que no van a estar mejor sin sus padres, incluso cuestionan tu posibilidad, por ejemplo, de tener nuevas relaciones si tienes hijos e hijas, ¿no? Dicen, cuidado, es peligroso, sin pensar que efectivamente estas son cosas que se pueden vivir desde otro lugar, desde un lugar que no sea de la violencia, desde un lugar que sea de efectivamente construir estos entornos de cuidado para las mujeres, ¿no? Yo creo que la época de la maternidad, del embarazo, es una época sumamente compleja. Una, por el trabajo que nos implica, el trabajo del cuidado, que además no es reconocido como trabajo, sino como casi algo que tenemos que hacer por amor.
es sumamente duro, ¿no? Es sumamente complicado. ¿Quién de nosotras no ha querido alguna vez decir, por favor, quiero un receso, llévenselo, ¿no? Y Por muchas favor. madres no pueden y no podemos hacer esto, ¿no? Y es justamente de eso de lo que se nutre esta relación, de las culpas, de los discursos sociales que te dicen lo que tienes que hacer, pero que tampoco miran si quieres el bienestar de estos niños y niñas. Porque eso creo que es importante también, o sea, vivir siendo niño, siendo niña, en una familia donde hay violencia, no es bueno para los niños y niñas. Ellos no son felices. Ellos tienen afectaciones directas de esa violencia, ¿no? Traumas, miedos, reacciones. Nosotras nos quedamos pensando que con eso los protegemos y les damos un hogar, y muchas veces estos niños y niñas también tienen una seria afectación y preferirían una separación a tener que vivir estos círculos de violencia. Y creo que eso es lo que hay que pensar también, ¿no? Y por supuesto, la violencia dentro de la familia no es una violencia que está solo dirigida contra las mujeres, también a veces contra los niños y niñas, ¿no? Y es muy común también. Y parte de eso sería, por supuesto, la violencia vicaria de la que hablábamos, ¿no? Violentar a los niños, hacerles daño para con eso afectar a la madre, como otros tipos de violencia, como por ejemplo la violencia sexual, que es muy común en los núcleos familiares, aunque no queramos reconocer. Y la pandemia, como nos decías, efectivamente aumentó estos riesgos, no solamente porque aumentó las vulnerabilidades y las afectaciones, sino porque hizo que estemos encerradas en un mismo espacio muchas veces con nuestros agresores, sin posibilidades concretas de pedir ayuda, porque te ponen una línea de información, pero si ni siquiera te pueden oír, si él te oye hablando, te Claro. puede limpiar, te puede sacar, ¿cómo accedes a este tipo de servicios? Porque no son servicios que están pensados desde la realidad de las mujeres, ¿no? Y yo digo, en caso de niños, niñas, adolescentes, a veces es mucho peor, porque los lugares donde se mira y se visibiliza la violencia contra ellos a veces son a veces la escuela, los lugares a donde van a hacer otras actividades, porque a veces la violencia en el hogar no se mira, ¿no? A veces los niños, las niñas tampoco dicen porque tienen miedo, están asustadas de su agresor, porque es cercano, porque hay que obedecerle, porque hay como toda esta relación compleja. Ya al estar encerrados aumenta también la vulnerabilidad y la imposibilidad de pedir ayuda, porque no tienes acceso a otras personas con las que puedas hablar y que puedan orientarte y que puedan acompañarte en ese proceso. Lo que yo diría frente a todo esto es muy importante que nosotras como madres pensemos efectivamente también cómo generamos estos entornos, si es lo que queremos, ¿no? Protectores de nuestros guaguas. Y lo que yo diría es, nunca un entorno de violencia es un entorno protector. Por más de que ellos estén con sus padres, por más de que ellos les amen, ¿me entiendes? Porque no tiene que ver con eso. Tiene que ver con poder vivir una vida en paz, en tranquilidad, sentirse bien ellos también, ¿no? Y ellas también. Y lo otro que les diría es que a los niños y a las niñas hay que creerles siempre. Los niños y las niñas no mienten sobre violencia. Ellos, por supuesto, que pueden mentir sobre cosas que viven, o sea, te pueden decir que no se comieron un chupete. Esa es una mentira posible para los niños, pero la violencia, especialmente la sexual, si no la viven o no la ven, no es algo sobre lo que ellos y ellas pueden mentir. Entonces, hay que creerles y hay que convertirnos en adultos y adultas de confianza para que ellos puedan efectivamente también romper esa violencia cuando la viven, ¿no? Y esto de convertirnos en adultos de confianza, en el caso de nosotras que somos madres, es que puedan ver esa disponibilidad emocional. Y creo que esa disponibilidad emocional pasa por no estar viviendo una situación de violencia de género nosotras mismas, ¿no? Quisiera, Ana, como ir un poquito más atrás. Seguramente va a haber gente que va a escuchar y se va, que no necesariamente está familiarizada con algunos términos. Entonces, quisiera que nos cuentes así como rápidamente qué es esto, qué es exactamente la violencia basada en género, qué tipo de violencias hay. Has mencionado algunas, creo que en el caso de las madres, sobre todo en los primeros años, la violencia patrimonial también es muy susceptible a que ocurra. Entonces, que nos puedas contar un poco qué es la violencia de género y qué tipo de violencia es más cercana a las madres. Bueno, la violencia de género es todo tipo de comportamiento orientado, si quieren, a causar daño, sufrimiento o amenazar con causar daño y sufrimiento contra una persona por su género, ¿no? La violencia basada en género es más amplia que la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, puede ser violencia basada en género, violencia contra personas, contra hombres, digamos, que no cumplen con una masculinidad dominante, ¿no? Digamos, personas que tienen determinadas
formas, por ejemplo, de actuación o cuerpos feminizados pueden ser violentadas por su género, por ejemplo, ¿no? O personas trans. Pues la violencia basada en género es como mucho más amplia. Ahora, hay otras formas, hay una forma específica de violencia basada en género y en sexo, que es la violencia contra las mujeres que se da por el hecho de ser mujeres. Y porque vivimos en una sociedad patriarcal donde efectivamente se ha naturalizado esta forma de comportamiento, ¿no? Por un lado, el hacer mirar como inferior lo femenino, no sé, lo débil, lo emocional, existe una serie de, si quieren, comportamientos que se asocian con lo femenino y que generalmente tienen como una, si quieren, valoración inferior, ¿no? Débil, emocional, llorona, qué sé yo, ¿no? Sí. Loca. Mientras que los atributos que se asocian con lo masculino, que no necesariamente es así, porque una mujer puede ser muy fuerte y un hombre podría ser muy emocional, ¿no? Son las que se asocian con lo bueno. Entonces, eso genera, si quieren, una situación donde efectivamente se esperan determinadas cosas de los hombres y de las mujeres y hay prácticas que se van naturalizando. Entonces, yo espero, por ejemplo, que una mujer actúe de determinada forma en una situación, haga esto, sea de tal forma, ¿no? Entonces, la violencia contra las mujeres generalmente se da cuando las mujeres rompemos de estas expectativas, de estos estereotipos sobre lo que debemos ser, sobre cómo deberíamos ser. Y muchas veces se da, si quieren, solamente en la mente de quienes nos violentan, o sea, porque no necesariamente son cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, la violencia por celos, no necesariamente es que una está coqueteando con nadie ni saliendo con nadie, simplemente responde a inseguridades y una forma de ver a la otra como propiedad, ¿no? Y a decir, esto es lo que voy a mostrar. Entonces es importante mirar eso, ¿no? Entonces la violencia también intrafamiliar, que es otra forma distinta de violencia, es la violencia que se puede ejercer contra todos los miembros de la familia, ¿no? Víctimas, pero también los niños y niñas pueden vivir violencia intrafamiliar. Entonces hay como estas tres categorías: violencia basada en género como más amplia, contra las mujeres y disidencias, contra los hombres también que pueden, si quieren, tener una masculinidad no dominante. Después está la violencia contra las mujeres, que es contra las mujeres por ser mujeres, por no cumplir los roles de género, por no cumplir lo que se espera de nosotras, ¿no? O también porque tenemos relaciones jerárquicas de poder, donde técnicamente tenemos como un lugar inferior, aunque se diga que ya no, aunque ya podamos estudiar, esto sigue estando muy presente y muy vigente. La violencia está naturalizada y la violencia intrafamiliar, que se puede ser la violencia que se ejerza contra cualquier persona de la familia. Principalmente las víctimas son las mujeres y los niños y niñas, ¿no? Entonces creo que esos son como los tres conceptos fundamentales para hablar de violencia. Ahora, tipos de violencia existen un montón, ¿no? Podemos hablar desde, primero, la violencia física, que quiere decir dar golpes, puntapiés, dejen o no dejen marca, porque es más allá de la marca, ¿no? La violencia física, la violencia psicológica, que tiene que ver con insultos, con gritos, con frases como que hacen sentirte inferior, ¿no? Continuadas, cotidianas, permanentes, con manipulaciones, con engaños, ¿no? Tenemos la violencia sexual, que tiene que ver con la violación del consentimiento sexual, básicamente, ¿no? Sea en el matrimonio, sea fuera del matrimonio, el realizar prácticas que una no ha consentido, con las que no está de acuerdo en el ámbito de la sexualidad, ¿no? Después la económica y patrimonial, que tiene que ver con, por un lado, negar acceso a recursos económicos suficientes necesarios, negar el valor del trabajo, por ejemplo, dentro del hogar, pensar que con $100 una puede resolver la vida, eso también es una forma de violencia económica, ¿no? Como el tema patrimonial, o sea, negar acceso a bienes, a las propiedades, porque están a nombre del hombre, porque no hubo vínculo matrimonial, ¿no? A pesar de que uno esté aportando con trabajo, porque el trabajo, aún si no es asalariado, que hacemos las mujeres, es un trabajo que da un montón de valor, sin el cual no sería posible el resto de la vida, ¿no? Sin comida, sin cuidado, nada sería posible, ¿no? Limpieza, sí. Exacto. Y la violencia obstétrica, que tiene que ver con el ginecobstétrica, con el ámbito de atención en salud, tanto ginecológico como en toda la salud reproductiva, son las principales. Y la violencia vicaria, que es de la que hablábamos ahorita, que es la violencia que se ejerce contra los niños y niñas, pero con el objetivo de causar daño a las mujeres, ¿no? O a las personas en general.
Esos son los tipos más comunes de violencia. Y yo creo que lo importante es saber que normalmente varias conviven. No es que solo hay violencia física. Generalmente la violencia física se mezcla con violencia psicológica y con violencia sexual. O sea, es muy común y patrimonial y de otros tipos que estén mezcladas, ¿no? Porque es esta relación de superioridad, ¿no? De mayor jerarquía la que permite este tipo de relación. Y esto permite que la violencia se ejerza en todos los ámbitos, casi paralelamente, si quieren, ¿no? Entonces creo que ese es un detalle importante, porque por eso es tan difícil de romper. Porque no solamente es que él me pegue, es que antes de pegarme yo ya creo que no puedo estar mejor sin él, que nadie me puede amar como él, que tengo que agradecerle porque soy tan desastrosa que si él no estuviera conmigo estaría sola, ¿me entienden? Entonces ya hay todo un trabajo previo Claro. a la violencia física o a la violencia sexual que la potencia, ¿no? O yo no tengo ninguna propiedad, no trabajo asalariadamente, estoy en casa, cuido de mis hijos, limpio la casa, cocino, pero no recibo un salario y si me voy o amenazo con hacer tal cosa o quiero salir con mis amigas, entonces él me limita económicamente, ¿no? Entonces todo eso contribuye efectivamente a que tú te quedes. Entonces creo que hay una mezcla de estas violencias y creo que las más comunes que sufrimos las mujeres en cuanto madres, diría yo, son la física, la psicológica, la sexual, la patrimonial y diría yo, la vicaria también es muy común, aunque no se mire, ¿no? No solamente con estas prácticas de hacer daño a los niños que pueden ser extremas, como matarlos, ¿me entiendes? Sino con prácticas que ponen en juego el cuidado de nuestros guaguas, por ejemplo, llevárselos y no traerlos. O sea, decir que no va a volver a aparecer, ¿no? Amenazarnos que si salimos con una persona no nos va, o sea, van a quitarnos el guagua, ¿no? Todo este tipo de prácticas que se ejercen contra las madres a través de sus niños son violencia vicaria, ¿no? No solamente el extremo, ¿no? El decir, no sé, por ejemplo, yo tuve un caso, me acuerdo mucho, de un padre absolutamente ausente. Él veía a su guagua una vez al mes, un fin de semana. Y cuando la madre le salió una beca para viajar a África a hacer su doctorado, ahí sí el padre quería que, ¿cómo le van a separar de su niño? Claro, Entonces, ahí se acordó que me tenía. voy con salida. Eso es violencia vicaria, ¿me entiendes? O sea, es este control a partir de los niños y las niñas, ¿no? Que no pasa por la importancia que efectivamente pueden tener en sus vidas, sino por el control, por tener esta forma, si quieres, de relacionarse, ¿no? Y creo que esas son las que vivimos las mujeres en tanto madres de nuestras parejas. Y otra importante es la violencia ginecobstétrica, ¿no? Que la vivimos cotidianamente, ya no en el ámbito familiar, sino en el ámbito de la salud pública. Y que también es importante ir denunciándola, porque merecemos también vivir maternidades dignas, cuidadas, partos, como decimos, propios, ¿no? Apropiados, que sean felices recuerdos para nosotros. Sí, bueno, quiero agradecer a todas las personas que nos están acompañando en esta entrevista con Ana de Surcuna, Ecuador, hablando de la violencia basada en género. Eh, Quisiera ahondar un poquito en lo que tú hablas porque me parece súper vital este preámbulo que tú haces de los distintos tipos de violencia. Creo que todas se basan en el poder, así como la obstétrica porque yo le entrego el poder a un doctor, a una doctora que sabe más que yo, o en la pareja porque yo supongo que el otro como trabaja o aporta monetariamente tiene más poder que yo. Y a mí me parece importante como poder darnos cuenta de esas pequeñas señales, porque obviamente hay extremos como por supuesto los femicidios o la violencia vicaria en términos de poder hacer un daño y una agresión concreta en otro. Pero el otro día miraba una herramienta que yo no sabía que existía, que no sé si, me imagino que debes saber, el violentómetro. El violentómetro, como esto era como un semáforo, ¿no? Entonces estaba como en amarillo y ya las conductas en rojo. Y cuando yo miraba las conductas en amarillo, son conductas que muchas veces son normalizadas en una relación de pareja. Por ejemplo, decirte que no te pongas tal ropa, que no te juntes con tal persona, y así empieza a subir, ¿no? Celar, después controlar el patrimonio, luego, por ejemplo, la violencia sexual, y así hasta, por supuesto, llegar a la muerte o a los golpes. Entonces yo miraba y decía, qué impresionante, porque muchas de esas conductas, a veces en las relaciones hay frases, estoy diciendo como frases del imaginario colectivo, ¿no? Te pega porque te quiere, pero si te cela porque es tu pareja, porque te ama. Si no te celara, imagínate, te dejaría salir con otro hombre, ¿cómo así? Entonces las normalizamos y después cuando nos damos cuenta que esa persona de verdad perdió sus amistades,
no tiene identidad. Ah, pero había sido así porque no me di cuenta de todo esto. ¿Cómo podrán darnos cuenta de estas pequeñas, que no son pequeñas, ¿no? Cosas que empiezan a pasar, estas alarmas en la relación, para no poder llegar a algo mayor? Bueno, yo creo que es muy importante comenzar, si quieren, a desnaturalizar la violencia, porque el problema de la violencia es justamente lo naturalizada que está y lo común y cotidiana que es, ¿no? En los casos, por ejemplo, de femicidio donde yo he litigado, una constante es que la gente no se da cuenta que hay violencia, ¿no? Entonces, y te dicen cosas como, es una relación de pareja, por eso no me metí. Sí, le estaba pegando, pero era el marido, pero era el novio, ¿no? Entonces, lo primero es, no es normal la violencia. Tenemos que comenzar a desaprender que la violencia sea normal. La violencia, sean gritos, sean golpes, no es normal. Y hay que aprender que hay otras formas de relacionarnos que pueden ser distintas, ¿no? Creo que eso es lo primero. Después, todo el tema de los celos, hay que comenzar a cuestionarlo también como violencia, porque muchas veces lo vemos como cuánto le importas, está tan pendiente de ti, cuando en realidad son formas de control que pueden llevar hasta el asesinato de una persona. En uno de los casos que yo llevé, este asesinato se da efectivamente por celos, ¿no? O sea, por esta posesión, si no eres mía, no eres de nadie. Y eso efectivamente tenemos que comenzar a verlo como algo malo, comenzar a desnaturalizar estas prácticas. Por ejemplo, si alguien te llama 100 veces, 10 veces al día, ¿me entiendes? Para ver cómo estás, para saber de ti, hay algo que no es normal. ¿Me entiendes? Porque no tiene, o sea, que te llame una vez, está bien, quizás unas dos, ¿no? Si tienen algo que hablar o que decirse, pero cuando ya es el control demasiado fuerte, yo creo que es una señal de alerta, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, hombres, en casos que hemos llevado, que llaman a sus esposas, digamos, 10 veces al día, si ellas no contestan, llaman a los hijos, llaman al abuelo, llaman al tío, que tienen todos los guaguas celular, porque es la forma en que el control. Entonces creo que hay que mirar un poco estas prácticas de control. Por ejemplo, ahora que usamos tanto las redes sociales, que te pidan las passwords de tu Facebook, de tu Instagram, es otra forma de violencia, ¿no? Que a veces uno no ve, ¿no? Porque es como la mal llamada prueba de amor de ahora, ¿me entiendes? Como que si el amor se tuviera que probar, el amor se vive en libertad, ¿no? Si alguien te presiona para hacer algo que no quieres, si alguien te pide que dejes de ser quien eres, si alguien te pide que dejes de relacionarse con las personas con las que quieres relacionarte, yo creo que ahí tenemos un problema. Y el problema efectivamente es que todos estos comportamientos también se han vuelto naturales. Entonces, yo creo que se puede, por un lado, hablar con la pareja y decirle, mira, a mí no me gusta esto, yo no permito que me trates de esta forma, yo soy una persona libre, me visto como quiero, hago lo que quiero, ¿no? Y efectivamente hablar y problematizar esto, porque hay que reconocer que no es una cuestión personal, aunque determinadas personas la hagan, sino social, porque socialmente eso está bien visto. Socialmente incluso tú tienes prácticas que te preguntan cuando tú estás saliendo con alguien y le dejas salir así cuando uno sale con minifalda y uno dice, pero ¿por qué me tiene que dejar? ¿Entiendes? Y creo que lo que hay que ir trabajando es justamente en el cambio de estos patrones socioculturales y en romper los estereotipos, tanto en nuestras relaciones en general como con nuestros niños y niñas también. O sea, enseñarles, por ejemplo, que un niño puede vestir rosado y que no pasa nada, que si un niño se cae y tiene ganas de llorar, puede llorar y no pasa nada, ¿no? Y que una niña puede ser fuerte y subirse a los árboles y ponerse pantalón. Entonces creo que esas son formas también de ir modificando estas relaciones y de asegurar que cada vez la violencia sea menos cotidiana en nuestra vida. Ana, tú mencionabas al comienzo, quisiera volver a esta idea, ¿no? De que me quedo por los hijos, quiero que mi hijo tenga un padre, el estigma que hay aún sobre el divorcio, que finalmente terminan tanto madre como hijos atrapados en un círculo de la violencia, ¿no? Y justamente por qué se habla de este círculo, que nos puedan explicar un poco cómo funciona, por qué es difícil salir de una situación de violencia, porque, como decías antes, ¿no? O sea, una mujer para llegar a estar en un círculo de violencia, para llegar a ser maltratada físicamente, tiene que haber sido despojada de mucho de su valía para llegar a ese punto, lo cual hace más difícil que pueda enfrentar realmente la violencia de género. Entonces, que nos puedas hablar un poco de cómo enfrentar este círculo de violencia en donde terminan atrapados tanto madres como todos, ¿no? Porque finalmente el agresor también está en este círculo. Está desde la posición de victimario, pero también es una víctima de su propia violencia, ¿no? Y hacer sus propios hijos.
Totalmente. Yo lo primero que creo que tenemos que hacer justamente como para ir rompiendo el círculo y para poder reconocerlo es entender que la violencia contra las mujeres, al ser principalmente, si quieren, generada por personas que amamos y que nos deberían, con quienes deberíamos tener una, si quieren, relación de protección, de cuidado, es muy compleja de sobrellevar porque es confusa. O sea, porque no sabes qué mismo pasa, ¿no? Y porque además no todo el tiempo es violencia, ¿me entienden? O sea, hay momentos que se llaman de luna de miel, que son momentos donde él se arrepiente, donde pide perdón, donde es súper lindo. Entonces, es como que se desdibuja un poco qué es lo que sucede en esta relación. No es que las mujeres no nos demos cuenta de lo que pasa, simplemente resulta bien difícil, ¿no? Porque tienes mezclados una serie de afectos, de ganas, de apuestas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo digo, sobre todo si uno ya decide incluso formar una familia con esa persona, tú tienes un montón de expectativas, que luego es difícil ver cómo se van rompiendo, entonces es difícil tomar conciencia de lo que efectivamente está pasando, ¿no? Y a eso se suma un sistema que yo lo denomino patriarcal, porque es como el término que usamos, donde eso está naturalizado, entonces se vuelve más confuso aún. O sea, tú dices, oye, él me gritó, me trató mal, le cuentas a una amiga, le cuentas a tu mamá, le cuentas a alguien y la gente te dice, ay, no, pero si es porque te quiere, no, sino que te pasa, si tú fuiste la que se pasó, ¿cómo se te ocurre llevarle la contraria en público? No sé. Entonces, además de que es difícil porque se mezclan una serie de sentimientos, deseos, y momentos diversos, ¿no? Primero hay estos momentos de estallidos, hay estos momentos de acumular tensión, hay estos momentos de luna de miel. Además, la sociedad te está diciendo, cuidado, no, o sea, que tú eres la mala, que tú tienes la culpa, que cuidado haces esto, que hay que mantenerse de esta forma, ¿no? Y constantemente nos dicen cosas relacionadas con eso. Ustedes mismos decían, ¿no? Como, qué lindo cómo te quiere cuando te controla, ¿no? ¿Cómo va a permitir que estés con otro? Entonces, se va volviendo cada vez más complejo saber incluso si lo que está pasando es adecuado o no. Y es Claro. por eso que es tan difícil romper el círculo, ¿no? Yo creo que lo más, o sea, lo primero que yo diría que podemos hacer es intentar evitar y pensar si algo nos hace sentir incómodas, no está bien y aprender a nombrarlo, pero si ya estamos dentro del círculo, yo creo que, o conocemos a alguien que está viviendo violencia, creo que hay que aprender a acompañar. Y acompañar pasa primero por no juzgar, por entender que es una situación sumamente difícil, llena de un montón de factores complejos, y por decirle a la persona que sabes lo que está pasando, mira, sé que esto está pasando, si no quieres hablar está bien, pero estoy aquí para ti y voy a estar cuando necesites, ¿no? Más que presionarle y decirle, no, si no te separas, qué tonta que eres, ¿me entiendes? Porque este tipo de actitudes de presión lo que hacen es, si quieren, por un lado, aumentar la soledad de la víctima, se siente Sí, más sola, no quiere hablar, le da miedo, le da la vergüenza. vergüenza. Y Sí, por otro lado, aumentar, si quieren, el poder del agresor. Porque él le dice, nadie te quiere, si nadie te apoya, si la mala eres tú. Y cuando la gente que es del sector cercano viene y te dice, no, pero qué tonta, pero ¿me entiendes? Lo que hace es fortalecer exacto. eso que tú ya tienes sobre ti. Y hace que sea más difícil romper el círculo. Entonces, lo que creo que es importante para acompañar a las mujeres que viven este tipo de situaciones de violencia es hacerles saber que sabemos y que estamos para ellas y que no les juzgamos. Para que el momento, en estos momentos, sobre todo donde hay crisis, que ellas pueden romper, que ellas buscan ayuda, pueda ser un momento efectivo para que no se sigan quedando y para que se pueda ir trabajando esa relación, ¿no? Y de Y, ahí creo que hay que trabajar mucho la educación para cambiar los patrones. Justamente con eso quería ahondar, porque también nos preguntan acá en los comentarios, ¿cómo el entorno puede estar preparado para esto? ¿Cómo el entorno puede acompañar en términos también de una crianza en donde obviamente nosotros vivimos en una sociedad que es violenta, en una sociedad que, lo que tú decías, normaliza la violencia, pero cómo ir haciendo estos pequeños cambios para que tanto si somos madres o padres de niños, de niñas, vamos como sembrando, no sé cómo decirlo, este cambio de paradigma, ¿no? Porque nuevamente, quizás nosotros, lo escuchaba el otro día también en una entrevista, decía como,
nosotros aprendimos a amar como vimos que amaban en nuestra familia. Si vimos que en nuestra familia la manera de relacionarse del papá y la mamá era pegándose, era con gritos, era con malos tratos, yo en mi inconsciente voy a generar ese aprendizaje de que esa es la manera de amar, por lo tanto, después quizás voy a buscar parejas que accionen así porque no sé otra manera de relacionarme. Obviamente existen vínculos que pueden reparar esa historia, pero ¿cómo tú podrías ver que como entorno podemos hacer una crianza para poder efectivamente tener sociedades y generaciones basadas más en el respeto, en la libertad, en esto de que yo no soy propiedad ni posesión del otro? Bueno, yo creo que hay varias cosas que hacer, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, efectivamente hay que trabajar en el cambio educacional para comenzar a desnaturalizar la violencia. Después hay que decirles a los niños y a las niñas que no está bien, que no es normal, por ejemplo. Y hay que comenzar a enseñarles otro tipo de cosas. Si, o sea, yo, por ejemplo, con mi hijo, lo que siempre hago es decirle, si algo te causa incomodidad es que no está bien. Y tienes que decirme, me puedes decir a mí, le puedes decir a tu papá, le puedes decir a los profesores. Y si alguien te hace algo con lo que no te sientes cómodo, dime que yo voy a estar para ti, ¿no? Como generar esta relación de confianza. Después yo creo que es ir rompiendo también estos paradigmas, que es muy difícil. O sea, porque uno puede crear a su hijo, digamos, sin enseñarles que el rosa es para las niñas, el azul es para los niños, pero algún momento va a ir al espacio de socialización y ahí le van a decir, ¿pero por qué juegas con muñecas si eres un niño? ¿Me entiendes? Y comienza en esa misma interacción a reproducirse el sistema. Entonces, lo que creo que tenemos que ser capaces es también de con ellos y con ellas irles explicando estas cosas. Y a la vez irles dando sus tiempos, tampoco presionarles y decirles, no, pero ¿cómo te ocurre? Vos ya te estás dejando alienar, ¿me entiendes? No sé, ya no quieres jugar con tu muñeca, sino intentar comprender también el proceso y acompañar ese proceso. O sea, decirles, mira, los niños también pueden jugar con muñecas, los padres también tienen que asumir responsabilidad sobre los hijos y hijas, pero si por el momento no quieres, está bien, pero no, ¿me entienden? Cómo hablar con ellos y yo creo que a partir del diálogo ir generando estas otras nociones, ¿no? Estas otras posibilidades de ser personas y hacerles sentir efectivamente que pueden tener un entorno seguro. Socialmente yo creo que hay que comenzar a trabajar muy fuertemente, no solamente en educación, también en campañas que nos permitan mirar la violencia, porque está tan naturalizada que es muy difícil de ver. Tú no sabes que eres víctima de violencia, no entiendes que lo que te está pasando es violencia. A veces pensamos que la violencia es lo brutal, ¿no? El feminicidio, los golpes cuando ya llegas casi muerta. Entonces no pensamos, por ejemplo, que puede haber violencia sexual en el hogar. Y que si yo digo no quiero tener relaciones sexuales y mi pareja me obliga, eso es una violación, porque pensamos a la violación como salir por la calle, el pasaje oscuro, un hombre extraño, ¿no? Entonces creo que hay que ir también transformando nuestras ideas sobre la violencia y generando ideas más reales y estableciendo estos vínculos de la forma que queremos, ¿no? Y eso creo que nos puede ayudar efectivamente a tener una sociedad menos violenta y una sociedad donde podemos vivir de una forma más equitativa. Creo que lo otro es potenciar relaciones no desiguales entre hombres y mujeres en los distintos espacios donde estamos, ¿no? Mostrarles a los niños, por ejemplo, que papá, mamá, si vivimos juntos o si tengo yo una pareja diversa, mamá, podemos ser iguales, ¿me entiendes? Que tenemos las mismas responsabilidades. Cuando son pequeños también darles responsabilidades parecidas, no hacer que la niña asuma toda la labor del cuidado y el niño esté viendo tele, sino que tratar de socializar y hacer que ellos también en la práctica concreta y en el ejemplo miren esta otra forma de relacionarse, ¿no? Creo que esa es la clave justamente para que no quede en discurso, porque discursos les decimos un montón, todos somos iguales, no pasa nada, sino que en su práctica cotidiana, en su vida, sea una realidad. Vivirlo. Sí, Ana, me gusta mucho con la claridad que hablas y también desde la empatía, desde la que hablas. Muchas gracias. Y en ese sentido, como bien decíamos antes, ¿no? Hay muchas mamás que tal vez no es su tiempo de salir del círculo, que están trabajando en eso, que se están dando cuenta, que están abriendo los ojos, pero a la vez están criando. ¿Cómo podrían hablar las mamás con estos hijos? ¿Cómo podrían abordar el tema desde donde están? Desde el espacio de violencia del cual están habitando. Bueno, yo creo que a veces para estas madres es mucho más difícil porque ellas mismas no son conscientes de lo que están viviendo, ¿no?
pero creo que siempre se puede hablar con los niños y las niñas, y yo creo que una cosa que es importante es mirar que ellos son personas. A veces este mundo que también es súper adultocéntrico nos hace pensar así como que los niños no entienden. Y en realidad lo que tenemos que entender es que ellos son súper inteligentes, ellos entienden todos y ellos saben a veces mucho más que nosotros y nosotras, que lo que imaginamos que saben si quieren, ¿no? Ellos miran, ellos sacan conclusiones. Y entonces creo que el diálogo constante y cotidiano para explicarles las cosas conflictivas es importante. Los niños y niñas necesitan que les expliques cuando algo pasa, porque si no van a sacar conclusiones por sí mismos, van a buscar en el internet, van... Entonces, si tus hijos vieron, por ejemplo, un episodio de violencia y tú te sientes avergonzada frente a eso, no sabes cómo manejarlo, es difícil para ti, sientes que no puedes hablar, puedes buscar una persona de confianza que pueda hacerlo o puedes intentar hablarlo por otro lugar, ¿no? Decirle, mira, a veces pasa esto entre los adultos, tenemos como una relación de tensión, no sé, de tal forma que ellos también reciban una explicación. Y creo que hay que tener mucho cuidado también de sobreprotegerles para que no miren lo que pasa, porque lo que terminamos haciéndoles muchas veces es un mayor daño, porque ellos igual miran, ellos igual viven, ¿no? Estas situaciones. Y entonces como creemos que ellos no saben, no les explicamos y termina siendo una gran confusión en sus mentecitas pequeñas de lo que está pasando. Ellos sacan conclusiones, creen que son los culpables, ¿me entiendes? Comienzan a hacerse historias. Entonces creo que hay que asumir el conflicto, siempre con los niños y las niñas, tratarlos como personas inteligentes, explicarles, por supuesto, con lenguaje adecuado a su edad. No le vamos a decir lo mismo a un niño de 3 que a uno de 15, lo que vamos a vivir, lo que está pasando, si hay alguna crisis, de tal forma que ellos también puedan entender y esto sea menos impactante para ellos y ellas, ¿no? Y a estas madres también yo lo que les diría es que efectivamente, si se están quedando por sus hijos, la violencia no es la mejor decisión. Y que les invitaría también a que consulten quizás a una psicóloga, una profesional experta que pueda hablar un poco de esto también y explicarles. Porque socialmente se cree que la familia tiene que prevalecer sobre todo, sin importar nada, pero hay muchas veces que incluso esta ruptura de un vínculo, por ejemplo, con un divorcio, cuando hay violencia, cuando no es adecuado, es lo más sano para los niños y niñas. Y creo que eso también les va a ayudar a ellas a poder pensar cuál es la vida que desean, ¿no? Y a saber que tienen derecho a una vida más allá de ser madres también, ¿no? Y eso es importante, no solamente para su propia felicidad, sino para las de sus hijos e hijas. Me parece súper importante, Ana, porque creo que salir del círculo de la violencia que se habla, yo me imagino que es muy difícil. Esto que tú dices, como no darte cuenta de lo que está ocurriendo y que en tu entorno tampoco a lo mejor se atreve a tomar cartas en el asunto, porque pareciera que el tema de pareja es íntimo. ¿Sí? El tema de la crianza es demasiado íntimo para yo poder opinar. Entonces, cuando eso ocurre, obviamente, es muy difícil romperlo. Entonces, yo te agradezco esto como de mirar, de poder como hablar directamente, porque siento que ese es el camino para justamente poder empezar a romper estos círculos, el hablarlo, el mostrarlo, el visibilizarlo, ¿sí? Y yo antes de ir cerrando, yo quería hacerte una pregunta que hiciste al inicio, que se me quedó dando vuelta, que me parece que es una violencia que se habla poco, que es la violencia sexual que ocurre en las parejas, en los matrimonios, no solamente en matrimonios. Recién estuve viendo algo que pasó hace 2 días y lo quiero comentar porque me parece súper grave en términos del alcance que tiene. A lo mejor lo escuchaste, un influencer en España que cuenta con todo bombo que él no ocupa preservativo y que le dice a sus chicas que él es estéril para poder acabar dentro. Entonces, miraba, yo decía, ¿cuántos millones de seguidores tiene esta persona que está avalando una conducta que pareciera que es como muy ganadora, ¿no? Como, mira lo que hago, estas chicas hacen yo lo que quiero con estas chicas, y me ponía a leer, ¿no? Habían estos distintos tipos de violencia, por ejemplo, no ocupar preservativo era violencia, obviamente el consentimiento era violencia, el hacer algún acto que a ti te parezca indecoroso y no quieras también es violencia, pero como también el plano sexual es aún más íntimo, menos se habla. Entonces quería que nos contaras un poquito, andar más en esta violencia sexual que a veces es invisibilizada también. Creo que es súper importante lo que dices, porque tenemos como un concepto súper reducido de la violencia sexual. E incluso lo que hacemos es jerarquizar. Entonces decimos es que hay violencias, si quieres, más graves y otras menos graves.
¿no? Y decimos, si solo le silbó, si solo le piropió, ¿no? No es lo mismo que le viole, ¿no? Y creo que eso es justamente lo que hay que ir deconstruyendo, porque la violencia sexual en sus diversas manifestaciones, por supuesto que va a tener impactos diferenciados, por supuesto que no estoy diciendo que una violación sea igual que un piropo de acoso, pero todas afectan justamente la integridad sexual de las mujeres y lo que hacen es generar también este contexto de mayor vulnerabilidad y de mayor miedo frente a la vivencia de la sexualidad, que también nos limita, por ejemplo, a vivir el placer, a pensar cómo experimentar nuestro cuerpo, a decir qué nos gusta y qué no nos gusta, ¿no? A poder efectivamente tener una vida sexual placentera, ¿no? Entonces, creo que la violencia sexual es toda serie de comportamiento en el ámbito de la sexualidad que viola el consentimiento. Entonces, por ejemplo, si yo miento y manipulo a mi pareja para que tenga relaciones en unas condiciones cuando ella no pasa, eso es violencia sexual, ¿no? Si yo oculto que tengo una infección de transmisión sexual para poder seguir teniendo relaciones sexuales con mi pareja y ella no sabe, eso es violencia sexual. Igual, por ejemplo, si obligo a alguien a tener relaciones sexuales y le difundo sus fotos íntimas, todas estas son manifestaciones de la violencia sexual. La violencia sexual es como muy amplia, ¿no? El abuso, por ejemplo, el toqueteo, pero no solamente de partes íntimas, sino determinados toqueteos sexuales pueden considerarse abuso sexual. Por ejemplo, yo les cuento, nosotras tuvimos un caso de una adolescente al que el profesor le dibujó un nombre en la pierna, un corazón en la pierna con su nombre. Eso es violencia sexual porque tiene una connotación evidentemente sexual. Decimos acá de que no le tocó ni los senos, ni la vagina, ni el trasero, ¿no? Pero eso es justamente lo que hay que ver. O sea, hay una serie de prácticas y comportamientos que tenemos que comenzar también, si quieren, a desnaturalizar. Y yo creo que hay un tip súper importante, es si no quieres, está bien decir que no. El otro sería saber qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta y aprender a decirlo también. Esto es muy complejo porque siempre somos cuestionadas, ¿no? Cuando uno dice, no me gusta así, hazme así, ya te dicen, pero tú, ¿cómo sabes? ¿Me entiendes qué te está pasando? Y creo que eso es justamente lo que hay que ir quitando, ¿no? Y retomar esta posibilidad de apropiarnos de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, y creería también que esto es algo de lo que hay que comenzar a hablar también con los niños y niñas, ¿no? De tal forma que sepan que ninguna conducta que les haga sentir mal, que ningún tipo de presión para vivir la sexualidad es adecuado, ¿no? Y que puedan ellos también en su vivencia cotidiana rechazar esto. Y lo último que yo diría es no obligarles a mostrar afecto cuando no quieren. Nosotras que trabajamos todo el tema de violencia sexual, lo que vemos es que una de las cosas que más potencia la violencia sexual es estas muestras de afecto obligadas. O sea, dale un besito al tío, porque no le abrazas. Me dice, un niño o una niña no quiere, no decimos que sea malcriado y que no salude, pero no tiene que saludar con beso, ¿no? Y hay que aprender bien y saber qué prácticas, exacto, o buenas tardes, qué prácticas pueden ser nocivas. Por ejemplo, hay muchas familias donde se naturaliza dar besos en la boca. Y cuando los guaguas en una relación de violencia sexual les dan un beso en la boca, lo ven como normal y natural. Pues pensar también qué conductas que tengamos pueden efectivamente generar estos riesgos y evitarlos, ¿no? Y finalmente lo que les diría también a las mujeres es como tener diálogos con sus parejas sobre la sexualidad, sobre lo que les gustaría vivir, sobre lo que les gustaría hacer, intentar plantear, ¿no? Entiendo que a veces puede ser muy complejo, entiendo que a veces es difícil hablar de estos temas, pero es intentar ir generando también una vida íntima de pareja que te permita también sentirte realizada y ser feliz. Gracias, Ana. Para ir cerrando, quisiera que nos cuentes un poco de Surcuna, qué hacen, dónde se les puede encontrar, cuál es su propósito. Cuéntanos un poquito. Bueno, Surcuna es un centro de apoyo y protección de los derechos humanos. Nosotras trabajamos sobre todo temas de violencia basada en género contra mujeres, niñas, niños, adolescentes y temas de justicia reproductiva y sexual. O sea, también trabajamos en temas de acceso a aborto legal, de anticoncepción, de derechos reproductivos de las mujeres, de los niños, de las niñas, ¿no? Y un poco lo que hacemos es brindar apoyo legal. También damos ahora si quieren, trabajamos también un tema de fortalecimiento de conocimientos de otras mujeres para que efectivamente puedan ejercer sus derechos y llevamos casos y damos asesoría legal. Entonces, si quieren contactarnos, pueden entrar a nuestras redes sociales, surcuna.es en la mayoría de las redes, o escribirnos un correo también a surcuna.es@gmail.com.
Teníamos una línea de información sobre violencia y todo esto, pero la estamos ahorita migrando y automatizando para que sea más efectiva, para que las mujeres puedan tener como lo que requieran. Entonces, apenas también la tengamos disponibles en nuestras redes, van a poder tener información sobre eso. Súper. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos hoy día. Antes de cerrar, quisiéramos terminar, siempre terminamos los capítulos con 3 ideas fuerza. Cada una va a decir una idea que se quede del capítulo, ya para poder dar como una suerte de síntesis con lo que más nos resonó de este espacio. Yo quiero partir diciendo que me parece hermoso esto de que ni un entorno violento es un entorno protector, porque creo que esa frase que tú dijiste me hizo mucho sentido, sobre todo en nuestra crianza, en la manera en que trabajamos con los niños. Nunca un entorno en donde hay gritos, en donde hay descalificaciones, en donde hay violencia física o todo tipo, va a ser un entorno adecuado, ni tranquilo, ni contenedor para nuestros hijos. Entonces, me parece que teniendo claro eso, vamos a poder ir avanzando también para romper ese círculo de violencia. Así que yo me quedo con esa idea. Paz. Me coges en curva, pero bueno, la verdad, yo he disfrutado muchísimo con la claridad y creo que el tema de acompañar a alguien que esté en el círculo de la violencia, creo que eso es como una idea que me resonó mucho, ¿no? Que realmente desde la presión, desde la descalificación, no, seguimos andando en este sentimiento de desvalidación, de baja autoestima, de no puedo. Entonces creo que, pucha, ahí sí como que abrir el corazón, ser compasivas, mostrar que uno está ahí, para que cuando esa persona pueda encontrar su fortaleza, pueda ser su aliada, puedas realmente ayudarle a atravesar esa situación. Creo que es súper importante no juzgar en una situación así para que después pueda ser justo como esta cadenita, esta mano al que pueda llegar esa persona. Ana. Yo diría que tenemos derecho a vivir maternidades felices y que estas maternidades felices son maternidades sin violencia, ni para nosotras ni para nuestros hijos e hijas, ¿no? Y que nos demos la posibilidad de pensar justamente cómo vamos construyendo estas maternidades felices, aunque imperfectas, porque nunca van a lograr ser perfectas, pero podemos ser felices con nuestros guaguas también. Hermoso. Muchas gracias, Ana, de verdad, por acompañarnos. Es un tema que teníamos pendiente y siempre sentimos con Paz que poner en la esfera pública estos temas, debatirlos, reflexionarlos, es vital para que muchas mujeres, para que muchos hombres, para que quien esté escuchando esto se sienta llamado también a lo mejor a acompañar, a visibilizar y también a entender y conversar esto en familia, porque creo que es una responsabilidad el hacerlo. Así que gracias a todos quienes se conectaron. Va a estar este capítulo el día domingo en Radio Sucesos y disponible en nuestras plataformas digitales también a final de semana para que lo puedan revisar. Así que gracias a Ana Vera de Surcuna por todo el trabajo que haces. Gracias también, compañeras. Nos vemos hablar contigo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao.